Y la Universidad Nacional desde el año 2000 aproximadamente ha iniciado procesos de incorporación más formales, de incorporación de tecnologías en los procesos educativos. A partir del año 2005 se creó en la universidad el programa UNA Virtual, formalmente establecido con recursos humanos, con recursos técnicos, y se le asignó el objetivo principal de promover la innovación educativa, la innovación académica, con la incorporación crítica, reflexiva y creativa de las tecnologías de información y comunicación. Ha sido todo un proceso de introducción, ¿verdad? Porque también la universidad ya tiene unos 35 años, ¿verdad? Estar en funcionamiento, y en los últimos años se ha visto, digamos, una introducción de lo que sería las tecnologías en el proceso educativo. Entonces, definitivo que ha habido, digamos, una introducción y un mejoramiento de todo el modelo del currículo de los cursos para ir integrando poco a poco las tecnologías. Surge como una necesidad de crear servicios para atender esas necesidades de orientación de la población estudiantil. En ese momento, en 1985, se diseñan, digamos entonces, modelos de atención en 3 modalidades. Se hacía una atención individual, trabajamos también de manera grupal sobre una temática de orientación en particular, y también se empezó a diseñar un conjunto de materiales, sobre todo divulgativos, con fines de orientación vocacional. Se podría claramente identificar que en términos de cobertura no dábamos abasto, lo cual nos llevaba a pensar que desde nuestra función como profesionales podríamos ir visualizando cómo los recursos tecnológicos, poco a poco, los que existían a partir más o menos de 1993, ¿verdad? Empezamos ya entonces a implementar algunos servicios mediando el uso de la tecnología, precisamente para contrarrestar esa repetición de tareas y poder atender un poco más la demanda que presentaban nuestros servicios en ese momento como unidad operativa, unidades de vida estudiantil de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. InfoVues es una página web con fines de orientación vocacional, ¿verdad?, que se creó hace 15, 16 años. Fue un proyecto que se planteó por etapas. En la primera etapa lo que se buscaba era poner al alcance del público, estudiantes de secundaria o personas interesadas en ingresar a la universidad, información verídica, accesible y profunda con respecto a la oferta educativa de cada una de las universidades. Con el tiempo se pasó a una etapa un poco más interactiva, se buscaba brindar información de más servicios, agregar espacios como foros. Se está pasando ahora a una etapa más multimedia para poder cargar más información, compartir noticias y establecer un contacto más cercano con la población en momentos clave del año. El surgimiento de las TICs se da más que todo por una necesidad de administración de la información. Eso fue al principio, ¿verdad? Así es como surge. Sin embargo, ya después se han ido integrando otros procesos conforme se ha visto que se le da mayor facilidad a los estudiantes, a los profesores para lo que es la entrega de la docencia. Entonces se han ido integrando también estas 2 otras nuevas tecnologías. Cada nueva tecnología pues, es una oportunidad más del profesorado de utilizarla, de incorporarla. Siempre está en ese análisis permanente de cómo incorporar una nueva tecnología, desde el uso de las mismas pizarras, las pizarras verdes, las pizarras acrílicas, pues ya son tecnologías que se fueron incorporando poco a poco en la educación, y con la aparición de las tecnologías de información y comunicación pues se abrió un espectro aún más amplio de posibilidades de uso. Lo primero que fue empezar a indagar cuáles eran las experiencias exitosas de otros países, un poco para empezar a ver cómo era el uso de tecnología y además qué estrategias esas universidades incorporaban y que además ya eran exitosas, por supuesto, ¿verdad? Se empezó a trabajar desde 1993 en lo que fue la construcción de lo que llamamos un sistema de orientación vocacional informatizado, y entonces en ese proceso pues inician los compañeros y compañeras de orientación que además están en ese momento en la oficina con la construcción de ciertas herramientas que primero teníamos en una versión impresa, y a empezar a visualizarla, cómo trasladar eso a un sistema informatizado. En la universidad inició con iniciativas individuales de los profesores, pero unos años después ya se fueron incorporando iniciativas más a nivel de unidades académicas. Y principalmente los posgrados son los que han tomado la iniciativa en la universidad para incorporar las tecnologías, y la principal tecnología que se ha incorporado en la universidad es lo que conocemos como el aula virtual.
que es el espacio que permite procesos de enseñanza y aprendizaje en modalidad virtual, bimodal o también presenciales, pero que permiten apoyar esos procesos educativos. Paniamor ha tenido también la capacidad de poder hacer una lectura prospectiva, ¿verdad?, hacia adelante, de qué está ocurriendo en términos de los derechos de niñez y adolescencia. Y en 1999 se reconoce, se identifica el valor tan importante que tienen las herramientas tecnológicas como eso, como herramientas que potencian el desarrollo social y personal, ¿verdad?, en este caso de personas menores de edad y de sus comunidades, ¿verdad? Entonces, las TIC se incorporan en el quehacer de Paniamor, no desde la ejecución, sino desde la acción directa con las poblaciones meta. El primer paso que dimos en la universidad a nivel del uso de las tecnologías, pensaría en identificarlo desde la iniciativa del profesorado, de los profesores, esos profesores innovadores que decidieron utilizar esas tecnologías. Pero a nivel institucional como programas, siempre la referencia es esta maestría en desarrollo rural que desarrolló la primera modalidad virtual de un posgrado aquí en la universidad. Eso abrió puertas para que otros posgrados también lo hicieran, la maestría en museología, por ejemplo, la maestría en tecnologías de información, también ha ido incorporando tecnologías en estos procesos. Hemos desarrollado dentro del sistema de desarrollo profesional universitario todo un eje que se refiere a la incorporación de tecnologías en los procesos educativos. Es un eje que consta de 10 cursos y talleres aproximadamente. En 5 o 6 años hemos capacitado a alrededor de 600 académicos en la universidad y en este momento, después de esos procesos de capacitación, nos hemos ido dando cuenta cómo esos procesos han permitido que vaya cambiando la dinámica del profesorado hacia la incorporación de tecnología. Se identifica la importancia no de que los chicos vengan a los procesos, sino generar iniciativas para que los procesos vayan a las comunidades. En ese momento se logran articular las alianzas necesarias para construir el proyecto Tecnobús. Tecnobús fue la primera plataforma móvil que tuvo, me atrevería a decir que Costa Rica, en términos de una estructura con computadoras, acceso a internet, completamente capaz de desarrollar procesos en cualquier parte del país, pero sobre todo como un modelo educativo, no necesariamente la plataforma per se es el único que trabaja, ¿verdad?, sino que hay un modelo educativo que la respalda. Inicialmente, en 1996, digamos que inauguramos este primer sistema de orientación vocacional con 4 herramientas de orientación vocacional que posteriormente pues han ido aumentando a 11 más o menos que en este momento tenemos implementadas. La oficina y el COU ha ido trascendiendo a que no solamente es atender necesidades de orientación vocacional, sino un binomio lo vocacional ocupacional, lo que también nos ha ido llevando a que no solo nos quedemos con un sistema de orientación vocacional, sino a generar otras herramientas donde media el uso de tecnología para apoyar también los servicios en orientación laboral. En el pasado también los sistemas, o por lo menos la tecnología, estaba muy enfocada en resolver problemas específicos, ¿verdad? Ahora tenemos tecnologías más de uso general, como a través de y que se están promoviendo a nivel de internet, por ejemplo como Facebook y demás, que lo que hacen es que las personas tengan mayor acceso a esas herramientas tecnológicas. Todo el mundo tiene acceso en sus tabletas, en sus teléfonos, a este tipo de cosas. Entonces a nosotros se nos hace más fácil vender la idea a nivel interno institucional de que eso se pueda utilizar, y no como antes, que teníamos que ir realmente a vender proyectos nuevos desde cero, ¿verdad? Hay, digamos que, problemas para el acceso, ¿verdad? Sin embargo, soy consciente de los esfuerzos que se realizan a nivel, por ejemplo, del Ministerio de Educación para brindarle acceso a los estudiantes en zonas alejadas. Nos hemos encontrado experiencias, por ejemplo, con la Fundación Omardengo, donde a colegios rurales se les ha brindado una computadora por estudiante para que ellos puedan trabajar con acceso a internet, ya que no lo tienen por cable e incluso de forma inalámbrica, telefónica. En 2005 arranca una propuesta también muy novedosa que es la antecesora donde nos encontramos, que es el proyecto Clubhouse, y arranca en 25 de julio, en la comunidad 25 de julio, con el Clubhouse Biblioteca Virtual 25 de julio. Y esa propuesta llega a una segunda etapa en 2009 con este espacio que nos encontramos, que es el Clubhouse San José Sur, que es, digamos, la versión más actualizada de este primero que les mencioné, donde ya hay una serie de metas diferentes, donde hay una propuesta más amplia en términos de cobertura,
donde no solo hablamos de tecnología, sino hablamos de 3 áreas principales: gestión comunitaria, desarrollo humano y la parte tecnológica, que es muy importante. Hemos pasado de la alfabetización digital, del acceso, a la alfabetización digital, a la transformación de competencias, al aprendizaje y el reconocimiento del ciberespacio como un ámbito de socialización y construcción de identidad, a la movilización social y el reconocimiento de las TIC como un ámbito social. Entonces creemos que estos procesos fuertes de formación que se hicieron en estos años, del 2005 a la actualidad, han sido como un elemento disruptor, han permitido cambiar un poco algunos aspectos de la cultura institucional que la han llevado hacia una visión diferente de la incorporación de tecnologías. Para mí lo más importante de la gestión ha sido poder ir empoderando a los usuarios, es decir, que los usuarios se apropien de la tecnología y ellos la utilicen para los fines que ellos necesiten, es decir, que lo vean como un medio y que nosotros seamos los proveedores de ese medio. Nos hemos estado empezando a vender como proveedor de un servicio, en realidad, no tanto como los que servimos la mesa y los que al final de cuentas servimos la comida y le damos de comer a la gente, no, sino que nosotros dejamos todo servido y que sean otros los que realmente utilicen los servicios, ¿verdad? Eso ha sido como un gran logro, un cambio cultural en el cual se está incluyendo como parte de un estilo de vida el consultar información, el tener la posibilidad de estar siempre conectado, ¿verdad? De buscar un mayor intercambio de experiencias. Un logro importantísimo es esa disposición de los profesionales encargados de utilizar estos recursos. Como disciplina en orientación pasamos a dar un servicio de intervención mediando el uso de la tecnología, o sea, un poco innovando en lo que es un modelo de intervención tecnológica desde orientación, ¿verdad? Me parece que hemos conseguido atender más oportunamente las necesidades de los estudiantes, que es nuestro principal objetivo, ¿verdad? Y hasta cierto punto más motivante para el estudiante que viene y que se usa una computadora, que no tiene que esperar que el profesional le saque numeritos en la calculadora un resultado, sino que ya genera sus propios resultados instantáneamente. Entonces, en realidad es como uno de los grandes logros también es un posicionamiento como disciplina de orientación, demostrando muy concretamente cómo podemos poner al servicio de nuestra disciplina la tecnología. Las TIC van siempre a la velocidad del mercado y crecen a una velocidad vertiginosa, se desarrollan a velocidades increíbles. Y a la par de eso, el crecimiento de las instituciones para adaptar esas TIC, ¿verdad?, en sus procesos educativos, en sus procesos, digamos, de protección legal y judicial, etcétera, no es la misma. Cuando uno piensa en barreras en el uso de la tecnología, es inevitable segregarlas, diría yo, en lo que tiene que ver con propiamente recursos. Porque las TICs tienen un costo elevado, ¿verdad? La introducción de TIC siempre involucra inversión, ¿verdad? Que a veces no se considera como inversión, sino más bien como un costo, ¿verdad? Podríamos empezar por esa, digamos, el tema financiero siempre es la piedra en el zapato en los procesos que la sociedad civil quiere llevar a cabo. Hay barreras también pues que creo que en todo proceso de uso de tecnología se presentan, es que tienen que ver con los usuarios, ¿verdad? Creo que la principal barrera se convierte en una barrera psicológica, de ambientes culturales, de ambientes sociales que están alrededor de una dinámica institucional que de pronto nos impide dar un paso más allá e innovar en la práctica educativa con tecnologías. Hoy en día casi que se puede decir que los usuarios aún que tenemos nosotros, incluyendo profesores administrativos, no están tan empoderados de la tecnología, sino que están en ese proceso. Y justamente ese es uno de los retos que tenemos actualmente en la dirección, que los usuarios se empoderen de la tecnología y la utilicen como un medio, ¿verdad? Y que la lleven hacia los estudiantes. Topamos en sus momentos con personal, con profesionales en ese momento de orientación, de repente con cierta resistencia al cambio, y no una resistencia porque no quisieran usar la tecnología, sino que de repente era ese temor a cambiarme a lo que ya sé hacer, a un modelo tradicional de atención, a un modelo mediado por tecnología. Ha existido una resistencia por parte de profesores, ¿verdad?, maestros en el caso de primaria, donde consideran que las tecnologías son como a nivel universitario, como que eso no tiene que ver con mi clase o no es el espacio, que busquen un café internet y lo hagan ahí, yo les paso las páginas web, ¿verdad? Entonces no se le da el espacio para que los estudiantes crezcan alrededor de un uso productivo de las tecnologías de información.
Sin embargo, sí ha habido un proceso de cambio generacional en la institución muy marcado que se ha visto, y creo que las nuevas generaciones ya no vienen con ese problema de resistencia al cambio, ¿verdad? Y se ha hecho más fácil. Ya no es una complicación mostrarle a un estudiante cómo funciona una página web, cómo funciona un recurso tecnológico, un aula virtual, cómo utilizar el correo electrónico. Ya esas son cosas desde el punto de vista técnica superadas para el estudiante. Pero viene el reto siguiente, que es el uso educativo. Ahí es donde el profesorado toma un rol especial, un rol de mayor importancia, para que el estudiante comprenda el uso de esos recursos en el ámbito educativo. Eso, por supuesto, también representa una confusión de cuál va a ser mi nuevo rol como profesional. Si estoy acostumbrado a que mi intervención es persona a persona, a que uso un documento, a que aplico un instrumento en papel, ¿qué va a pasar si ahora lo pongo en una computadora? A veces yo siento que eso viene asociado, viene aunado a lo que sería tal vez una mayor capacitación, ¿verdad? Porque, como les digo, las personas que tal vez sí traen esa mayor uso de tecnología y ya ingresan a la institución con esos perfiles, no tienen que pasar por este proceso de capacitación que a nivel interno sí tenemos que llevar a cabo. Hemos encontrado casos aquí en la universidad donde la edad no es una limitación para que haya un profesor innovador. Tenemos profesores que están a punto incluso de llegar a su jubilación o a su pensión, y son profesores que están innovando. Son profesores que están cambiando la práctica educativa y no necesariamente han respondido a un proceso de capacitación. Lo están haciendo por una cuestión de motivación intrínseca, por una cuestión de deseo propio de mejora de la calidad de su proceso de aprendizaje. Y han entendido que las tecnologías se convierten en un recurso importante para apoyar ese proceso educativo. Otro de los desafíos que tenemos es que esto no es un trabajo de una universidad. Digamos que es un trabajo en equipo bastante complicado, porque se defienden intereses de cada institución, se tienen diferentes formas de organización, y uno de los grandes desafíos es trabajar de forma integrada. No es solamente una cuestión de institución, sino también una cuestión a nivel de país y una cuestión a nivel de región, diría yo, porque hay limitaciones a nivel de la cobertura en el país, a nivel de la democratización del acceso, de la inversión en recursos tecnológicos, a nivel de la región también. Hay países que han trabajado mucho en esto, pero nos falta mucho para trabajar también como país. Además, aparte de algunos esfuerzos que se han estado haciendo, pues falta mucho. Hace tal vez 5 años sí eran un problema de infraestructura país, es decir, no había infraestructura país suficiente para soportar a muchas de esas regiones. Sin embargo, ahora yo creo que eso se convierte más que todo en una excusa, porque a nivel ya de país creo que la mayoría del territorio, y lo digo también porque nosotros tenemos 38 centros universitarios en casi todo el país, y hemos notado que realmente ya no es una barrera del país propiamente, sino más bien es de un reto institucional de poder aprovecharse de esa infraestructura, de conectarnos con los proveedores, de conectarnos con las empresas y de brindarle un servicio de calidad a los estudiantes. Es decir, que el problema ya no es tecnológico, es un problema más de cómo se gestiona esa tecnología para que le llegue a todos los estudiantes, funcionarios y demás. Un gran reto para nosotros es ir mejorando, en este caso, los sistemas de información que tenemos, en el sentido de hacerlos más dinámicos, diría yo, sistemas más dinámicos, en el sentido de poder integrar más bases de datos que permitan no solamente revisar información de nuestra universidad como tal, sino que podamos integrar eso entre por lo menos las universidades públicas. Al ser una universidad a distancia, la UNED provee todos sus servicios a través de la plataforma, es decir, que todos los estudiantes, todo lo que hoy en día hacen a través de los materiales, formatos tradicionales, libros, videoconferencias, audiovisuales y demás, puedan accederlos a través de la red. Tenemos que revisar reglamentos de enseñanza y aprendizaje, tenemos que revisar nuevamente las políticas de incorporación de tecnologías para ver si están adecuadas o ajustadas a los tiempos actuales. Entonces creemos que desde el punto de vista normativo o de estructura institucional es el reto inmediato que tenemos para que desde el punto de vista de la estructura universitaria haya un ambiente necesario o un ambiente adecuado para que los profesores puedan hacer esa innovación educativa. Los retos son cada día mayores porque la gente recibe tecnología en toda su vida, ¿verdad? En todos los aspectos de su vida, y para nosotros entonces el reto es lograr integrarnos en esos aspectos de la vida de todos los estudiantes, de todos los funcionarios, y que no nos vean como una dirección de tecnología, sino que nos vean como la universidad y como el uso de las TICs parte de su vida cotidiana, sin que involucre un mayor esfuerzo de parte de ellos, sino que esté integrado en ese día con día. Seguir caminando y seguir aprovechando todas las herramientas que se nos presenten en el camino, siempre teniendo el norte de que esto es un recurso, ¿verdad? Y no es una
nueva forma de intervención completa, sino es solamente un recurso dentro de un proceso. Ojalá que las TIC sean ese recurso, ese medio, esa plataforma, ese canal que permita siempre la reivindicación de un derecho y no todo lo contrario, y no poner un riesgo, no generar situaciones adversas mediadas por las TIC. Que este sistema, que estas herramientas que hemos visto ahora permitan con las nuevas tecnologías a futuro pues tener un sistema experto que complemente aún más la labor de la orientación, pero sobre todo que nutra la experiencia de lo que hacemos día a día. Quisiera ver a una universidad en donde la innovación con tecnologías sea parte de la cultura institucional, que la universidad tenga ese aporte importante a nivel de la sociedad, que la incorporación de tecnologías se convierta en un proceso, una actividad más natural, más propia de la cultura universitaria.